¿Te apetece visitar Gijón? Te hago de guía. Entamamos, que en castellano quiere decir comenzamos. Estamos en el centro y vamos a ver la Plaza del Carmen, que es esta que estás viendo. Y tenemos aquí el edificio de Telefónica, que te pongo una foto para que lo veas mejor. Esta es la antigua Escuela de Comercio, que ahora es un espacio cultural. Antiguamente era parte de la Universidad de Oviedo y de hecho yo hice aquí un curso de extensión universitaria. Entre otras cosas, alberga el Ateneo Obrero de Gijón. La construcción original de Los Patos es de 1929 y había patos, de ahí el nombre. Después la derribaron y en 1992 hicieron una reproducción prácticamente exacta, salvo que ya no hay patos. Y esta es la iglesia San Lorenzo. Cada vez que pasas debajo de una farola de este tipo, aumenta la intensidad de su luz. Este carrusel se encuentra en el Paseo de Begoña. Detrás tenemos el Mercado del Sur, que hoy está cerrado, y estamos en la Plaza 6 de Agosto. Vamos a verla. El edificio principal de Correos, que es ese amarillo que ves ahí, y estamos justo al lado de la estatua de Jovellanos, que como ves tiene mascarilla, como todas las estatuas en Gijón. La bandera de Gijón. Estamos en la Escalerona, punto de encuentro en la playa de San Lorenzo. Estatua de Octavio Augusto con mascarilla, por supuesto. Iniciativa de dos niñas que se lo pidieron a la alcaldesa de Gijón. Las termas romanas son del siglo I, pero el museo no se inauguró hasta el año 1995. La iglesia de San Pedro actual se terminó de construir en 1955. La anterior era del siglo XV. Desde aquí vamos a ir al Cerro de Santa Catalina, la parte más antigua de todo Gijón. Estamos en el Elogio del Horizonte, conocido por nosotros los y nosotras, los y las gijoneses y gijonesas como el váter de King Kong. En el cerro tiene origen Gijón. Como estás viendo, la intención inicial era usarlo como punto de defensa, pero la dejadez hizo que el proyecto quedase sin finalizar. Vamos a ver el elogio tomando un atajo por unas escaleras. Tras subirlas, disfrutaremos de las vistas de la mar y, por supuesto, el elogio. Como curiosidad, Chillida lo ideó para situarlo en Francia, pero acabó en Gijón. En su interior se escuchan los sonidos del viento y del mar. Al fondo se ve el puerto industrial El Musel. Cañones de la batería baja del cerro, que se usaron como volardos hasta 1997. Puerto deportivo y antigua rula
que a veces alberga exposiciones temporales. Cuesta del Cholo, punto para tomar sidres hasta que el bichu apareció. En Gijón teníamos más de 200 refugios antiaéreos. Este de Cimadevilla lo están reconstruyendo. El que había en Begoña lo destruyeron para hacer el aparcamiento. El árbol de la sidra lo construyeron con 3.200 botellas. Representa el ciclo de la vida y fomenta el reciclaje. Colegiata, Palacio de Revillagigedo y estatua de Pelayo. Desde mi balcón fue una actividad realizada durante el confinamiento, donde la población plasmó en fotografías cómo lo estaban viviendo. Algunas de ellas se encuentran en la Plaza Mayor, como estás viendo. Y aquí está el ayuntamiento. Playa de Poniente. Nos encontramos en el exterior del Museo del Ferrocarril. Ye pequeñín, pero es muy guapo e interesante. Y además, gratuito. Vamos a visitar el acuario. Te comento de antemano que tienen intención de ampliarlo, ya que se les quedó pequeño y, por ejemplo, los pingüinos y las nutrias que antiguamente habitaban en él ya no están. Hola desde el acuario de Gijón. Mamá tiburón y su peque. No te enfades, mami, que no voy a hacer nada, solamente voy a acercar la cámara. Los pulpos tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Y está lleno de estrellas de mar. Aquí uno durmiendo la siesta y una estrellina arriba. Monumento dedicado a todos los niños y niñas que tuvieron que ser evacuados a la antigua URSS durante la Guerra Civil Española. Se encuentra en la playa El Arbellal. Estamos visitando el que era mi lugar favorito en Gijón antes de que se inaugurase el Jardín Botánico, el Parque de Isabel la Católica. Las sombras de la luz, mejor conocidas como las chaponas, se inauguraron en diciembre de 1998. A mí lo que más me gusta de ellas no son las sombras que proyectan, sino mirar por los agujeros para disfrutar de las vistas que enmarcan, como por ejemplo esta que estás viendo. Si subes los escalones y te sitúas sobre el mes en que te encuentras, podrás ver la hora en este reloj de sol. Lo comprobé por mí misma. Me puse sobre agosto, que fue cuando grabé este vídeo, y marcaba la hora con bastante exactitud. De pequeña no me gustaba La madre del emigrante, también conocida como La Yoca del Rinconín. Y es que no entendía el significado de esta obra de Muriedas.
Ahora la veo de diferente manera. Lo que me hace sentir es pena por todas esas madres de migrantes, madres que con tanto dolor vieron y ven partir a su descendencia. Estamos en el edificio más grande en extensión de toda España. Inicialmente fue construido para que viviesen y estudiasen los hijos huérfanos de los mineros. Hoy en día, en este edificio hay servicios variados, como por ejemplo, la Escuela Superior de Arte Dramático, la sede de Radiotelevisión de Asturias, etc. Lo que estás viendo es solo el patio central, una pequeña muestra de la laboral. La torre cerrada temporalmente por el COVID tiene unas vistas espectaculares. Y vamos a ver a la Santina. Que bueno, la Santina está en Covadonga, hasta allí una representación. Y a ver si se ve la constelación de las estrellas. Estamos en la parroquia de Deva, dentro del concejo de Gijón. Hola, ¿es de Gijón? Pues sí, estoy en Gijón. Como ves, en Gijón, además de la ciudad, sin falta de salir del concejo, tenemos estos paisajes. Estos paisajes, sin falta de salir del concejo. O sea, llega a Asturias, no llega por nada, pero llega muy guapa. Tienes que venir a Asturias. Y Gijón, no es por nada, pero llega muy guapo. Y tienes de todo. Así que yo te animo a que vengas a Gijón y a Asturias. Como ves, puedes hacer y ver un montón de cosas en Gijón. Te dejo algún otro vídeo que te pueda interesar por aquí. Te mando un besín muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.